Imagina esto, una novicia atrapada entre la devoción a Dios y un deseo prohibido que la consume cada noche. Un sacerdote cuya voz puede derretir el hielo, pero cuyos labios esconden el mayor de los pecados. ¿Qué harías si la tentación te llevara a romper todas las reglas sagradas? En esta historia descubrirás hasta dónde puede llegar el amor cuando desafía la fe. Quédate hasta el final porque este desenlace te hará cuestionarlo todo. Dale like, suscríbete y comenta. ¿Te atreverías a cruzar esa línea? Me llamo Sor Mariana de la Luz. A mis 25 años, pensé que había encontrado mi propósito, mi refugio, mi hogar en el convento de Santa Teresa de Ávila. Las paredes de piedra, el aroma a incienso, el eco de nuestras oraciones, todo parecía encajar con la vida de devoción que había elegido. 3 años de noviciado me habían preparado para una existencia dedicada al servicio, a la obediencia y al amor divino. Pero últimamente, mi alma no está en paz. Hay noches en las que el silencio se vuelve ensordecedor, y mi corazón, rebelde, late con preguntas que no puedo responder. Todo cambió el día que llegó el Padre Simón del Redentor. Fue una tarde de abril, con la lluvia golpeando las ventanas del convento. Recuerdo verlo cruzar la puerta principal, alto, imponente, con una mirada tan penetrante que parecía leer hasta el último rincón de mi alma. Sus ojos azules brillaban con una intensidad que me desarmó. Desde ese primer instante, algo dentro de mí se quebró. Y no era solo yo. Sentí que cada hermana en el convento lo observaba con la misma mezcla de fascinación y desconcierto. Sin embargo, cuando me miró directamente, supe que algo había cambiado para siempre. Los días que siguieron fueron una prueba constante. Cada misa se convirtió en una tortura dulce. Su voz resonaba en la capilla con una fuerza que parecía acariciar cada palabra del Evangelio. Pero no era solo eso. Había algo en cómo se movía, en cómo inclinaba la cabeza al hablar, que me hacía cuestionar todo lo que creía saber sobre el amor. Sus sermones sobre el amor divino resonaban en mi pecho, pero no como deberían. Me encontraba perdida en pensamientos que no eran dignos de una novicia. Supe que estaba cruzando una línea peligrosa, pero no podía detenerme. Una noche, incapaz de dormir, decidí ir a la capilla a rezar. Necesitaba claridad, respuestas, algo que apaciguara la tormenta en mi interior. Pero no estaba sola. Allí, frente al altar, arrodillado bajo la tenue luz de las velas, estaba el Padre Simón. Parecía tan etéreo, tan fuera de este mundo, que por un momento pensé que era una visión. Sin querer, dejé escapar un suspiro. Él se giró, y su mirada me atrapó. Sor Mariana, dijo con una voz que hizo temblar cada fibra de mi ser, ¿qué haces aquí a estas horas? No podía dormir, respondí mientras sentía como el rubor subía por mis mejillas. Vine a buscar consuelo. Se levantó lentamente, acercándose a mí. Podía percibir su aroma, una mezcla de incienso y algo más terrenal, algo que me desarmaba. ¿Qué te aflige, hija mía?, preguntó mientras colocaba una mano en mi hombro. Ese simple toque envió un escalofrío por todo mi cuerpo. Tengo dudas, susurré, sin atreverme a mirarlo a los ojos. Sobre mi vocación. Por un instante, su expresión cambió. Había algo en sus ojos, un destello de emoción que no podía identificar. A veces, dijo con voz baja, la tentación es una prueba de nuestra fe. Sus palabras se clavaron en mi corazón como una daga. Sin pensarlo, me acerqué más a él y susurré. ¿Y si no quiero resistir la tentación, Padre? El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía escuchar los latidos de mi corazón, tan fuertes que temía que despertaran a todo el convento. Su rostro reflejaba una lucha interna. Finalmente, con un suspiro que parecía cargar el peso de 1.000.000 de decisiones, tomó mi rostro entre sus manos. Que Dios nos perdone, murmuró antes de que sus labios se encontraran con los míos. Ese beso fue todo y nada al mismo tiempo. Fue un paso hacia el cielo y el infierno. Si quieres saber cómo esta conexión peligrosa cambia la vida de Sor Mariana y el Padre Simón, no olvides suscribirte, dejar un comentario y dar like. Esto apenas comienza. ¿Te atreverías a cruzar una línea como esta? Escríbelo en los comentarios.
Después de aquel beso prohibido, mi corazón no volvió a ser el mismo. Durante días, intenté rezar con más fervor, buscar en las oraciones la fuerza que sentía haber perdido. Pero era inútil. En cada palabra de las escrituras, en cada paso por los pasillos del convento, su rostro aparecía como una sombra que me seguía. El padre Simón. Su nombre era una plegaria y una condena al mismo tiempo. No podía evitar buscarlo. En misa, en la biblioteca, incluso en los jardines. Cuando nuestros ojos se encontraban, sentía que un abismo se abría bajo mis pies. Pero no era miedo lo que sentía, era deseo. Una tarde, mientras ayudaba a ordenar los libros en la biblioteca, escuché pasos detrás de mí. Mi pecho se agitó antes de girarme. Allí estaba él, observándome en silencio. Sus ojos parecían más oscuros, cargados de algo que no podía identificar, pero que encendía una llama en mí. Mariana, dijo con suavidad, su voz casi un susurro, ¿has pensado en lo que sucedió? Lo pensé, claro que lo pensé, pero no sabía cómo responder. Mis manos temblaban mientras apilaba los libros, intentando fingir normalidad. Padre, esto no está bien, murmuré. Y sin embargo, cuando él se acercó, cuando su mano rozó la mía, todos los argumentos se desmoronaron. Antes de darme cuenta, estaba acorralada contra una estantería. Podía sentir el calor de su cuerpo, su respiración rozando mi rostro. Su mano subió lentamente hasta mi mejilla, trazando un camino que parecía encender mi piel. Esto es un pecado, susurré, pero mis palabras carecían de convicción. Entonces pequemos juntos, respondió él, su voz ronca, cargada de deseo. Y en ese momento, todo dejó de importar, las reglas, las oraciones, el convento entero. Sus labios encontraron los míos de nuevo, y esta vez no hubo duda, no hubo resistencia. Fue un torbellino de sensaciones que no podía controlar ni quería detener. Cada encuentro con él se convertía en un desafío para mi cordura. Las confesiones se llenaban de palabras con doble sentido, de miradas que decían más de lo que nuestras bocas se atrevían a pronunciar. El roce de sus dedos al entregarme el cáliz durante la misa me hacía temblar, como si el mundo entero se desmoronara en ese instante. No era solo atracción, no era solo deseo, era algo más profundo, algo que no podía nombrar. Pero mientras nuestra conexión crecía, también lo hacía mi culpa. ¿Cómo podía entregarme a este amor mientras llevaba el hábito? ¿Cómo podía seguir siendo Sor Mariana de la Luz cuando mi alma pertenecía a él? Fue en una noche particularmente silenciosa cuando el peso de mi decisión me llevó al confesionario. Necesitaba hablar, confesar mis pecados, encontrar el perdón que mi corazón anhelaba. Pero al comenzar a hablar, un detalle me puso en alerta. Al otro lado de la rejilla no estaba el padre Simón, era la madre Beatriz. Mi sangre se heló al instante. Sus palabras me sorprendieron. Continúa, hija, dijo con una voz serena pero inquisitiva. No pude evitarlo, las lágrimas brotaron y confesé todo, el beso, las miradas, el deseo. Para mi sorpresa, en lugar de castigarme, la madre Beatriz suspiró y, con una voz cargada de nostalgia, me confesó que ella también había enfrentado algo similar en su juventud. Aunque eligió la vocación, la decisión dejó cicatrices. Sus palabras me dejaron confundida. ¿Era esto un pecado, o simplemente la prueba de que mi corazón estaba vivo? Después de esa confesión, todo se volvió más intenso. Los días eran un constante juego de miradas robadas y encuentros furtivos. Pero una noche, mientras paseábamos por los jardines del convento, la línea entre el amor y el pecado se volvió más borrosa. Él me habló de sus propios miedos, de cómo también luchaba contra lo que sentía. Pero antes de que pudiera responder, tomó mi mano y me guió hacia un rincón apartado, lejos de cualquier mirada indiscreta. Allí, bajo la luz de la luna, volvimos a entregarnos a lo prohibido. Fue diferente esta vez. No era solo deseo, era amor. Un amor que nos consumía, pero que sabía que no podía durar. Si crees que el amor verdadero puede superar cualquier barrera, suscríbete ahora y comenta tu opinión. ¿Qué harías tú si estuvieras en el lugar de Sor Mariana? ¿Resistirías o te dejarías llevar por el deseo?
dale like si esta historia te tiene atrapado. Los días se convirtieron en un torbellino de emociones y encuentros cada vez más arriesgados. Sabíamos que el peligro de ser descubiertos era real, pero quizás era eso lo que hacía todo más intenso. Cada vez que nos mirábamos, sentía que el mundo desaparecía, que solo éramos él y yo, como si estuviéramos en un universo paralelo donde las reglas no existían. Pero la realidad siempre volvía a golpearnos. Cada misa, cada rezo, cada palabra sagrada se sentía como un recordatorio de que lo que hacíamos era un pecado. Sin embargo, ninguno de los dos podía detenerse. Una tarde, mientras ayudaba a clasificar libros antiguos en la biblioteca, el padre Simón apareció de repente. Cerró la puerta tras de sí, y en sus ojos había algo diferente, algo más oscuro. No dijo una palabra, solo caminó hacia mí con una determinación que me dejó sin aliento. Su mano se posó en mi cintura, y antes de que pudiera reaccionar, me tenía acorralada contra una estantería. Su respiración era pesada, como si estuviera luchando contra sí mismo. «Esto no puede seguir así, Mariana», murmuró, pero sus labios ya estaban rozando mi cuello. Cada palabra que decía era un susurro cargado de deseo, y yo no tenía fuerzas para resistirme. En ese momento, nuestras promesas de mantenernos lejos quedaron olvidadas. Pero el destino no tarda en castigar a los imprudentes. Esa misma noche, mientras caminábamos juntos por los pasillos oscuros del convento, una figura emergió de las sombras. Era la hermana Leticia, una de las más jóvenes y curiosas del lugar. Nos miró con los ojos llenos de asombro y confusión. En un intento desesperado por explicarnos, Simón comenzó a hablar, pero ella lo interrumpió. «Lo he visto todo», dijo, su voz temblorosa. Al principio pensé que nos delataría, pero lo que dijo después me dejó helada. ¿Por qué ella y no yo? Leticia nos confesó que siempre había admirado al padre Simón, que había deseado estar cerca de él de la misma manera en que lo estaba yo. Lo que sucedió después fue inesperado. Leticia nos hizo una propuesta. Si queríamos que guardara nuestro secreto, tendríamos que incluirla en nuestra relación. Sentí que el suelo se hundía bajo mis pies. ¿Cómo podíamos siquiera considerar algo así? Pero Simón, viendo la desesperación en mis ojos, aceptó. No sé si fue por protegernos o por ceder a una nueva tentación, pero ese momento marcó un punto de no retorno. Leticia se convirtió en una presencia constante en nuestros encuentros, una sombra que siempre estaba allí, observando, exigiendo, rompiendo poco a poco lo que habíamos construido. La culpa comenzó a consumirnos a ambos. Lo que antes era un amor apasionado y puro, ahora se sentía como un juego peligroso, un abismo del que no podíamos escapar. Cada vez que veía a Simón con Leticia, algo dentro de mí se rompía. Y, sin embargo, no podía dejarlo. Estaba atrapada en una red de deseo, celos y miedo que me hacía cuestionarlo todo. ¿Era esto amor, o simplemente la perdición disfrazada de algo hermoso? Mientras tanto, las miradas de las otras hermanas comenzaron a cambiar. Había murmullos, susurros que parecían seguirnos por los pasillos. Sabíamos que el tiempo se agotaba. El golpe final llegó una noche en la sacristía. Leticia, en un acto de desesperación, dejó caer un crucifijo durante uno de nuestros encuentros. El ruido resonó por todo el convento, y antes de que pudiéramos reaccionar, la puerta se abrió de golpe. Allí estaba la madre Beatriz. Su rostro reflejaba una mezcla de furia y decepción que me atravesó como una espada. «Nos han deshonrado a todos», dijo, su voz temblando de rabia. Fue confinada a mi celda sin más explicaciones, mientras veía cómo se llevaban a Simón. Esa noche lloré como nunca antes, sintiendo que había perdido no solo mi amor, sino también mi alma. ¿Qué harías tú si todo lo que amas fuera arrebatado por un solo error? Suscríbete, dale like y comenta si esta historia te tiene atrapado. ¿Crees que Mariana y Simón merecen una segunda oportunidad, o que el destino ya los ha condenado? El tiempo en mi celda parecía haberse detenido. No sabía si era de día o de noche. Solo podía escuchar los murmullos de las oraciones que venían desde la capilla, como un eco lejano de lo que una vez fui. El aire era pesado, cargado de arrepentimiento y miedo.
Cada lágrima que caía era un recordatorio de lo que había perdido. Me habían separado de Simón, y el vacío en mi pecho era insoportable. Traté de rezar, pero las palabras no salían. Todo lo que podía pensar era en sus ojos, su voz, el calor de sus manos en mi piel. Lo había perdido todo por él, pero ¿me arrepentía realmente? Una semana después, recibí una nota clandestina. La dejaron bajo la puerta de mi celda, escrita con una caligrafía que reconocí al instante. Simón. Mi corazón se aceleró mientras abría el papel con manos temblorosas. Sus palabras eran desesperadas, llenas de amor y de culpa. Me decía que lo habían enviado a otro convento, lejos de mí, pero que no podía aceptar nuestra separación. Me pidió que lo encontrara fuera de los muros del convento esa misma noche. A medianoche, Mariana. Si vienes, dejamos todo atrás y comenzamos de nuevo. Si no, entenderé que has elegido tu vocación. Mi alma estaba en un caos absoluto. ¿Cómo podía elegir entre mi fe y el único hombre que había despertado mi corazón? Esa noche, mientras el reloj marcaba las 12, me encontraba frente a la puerta del convento. El frío de la noche me envolvía, pero era el miedo lo que realmente paralizaba mis piernas. Miré hacia el cielo buscando respuestas, pero las estrellas parecían guardar silencio. La voz de la Madre Beatriz resonaba en mi mente. La tentación es solo una prueba de nuestra fe. Pero, ¿y si el amor era más que una tentación? ¿Y si era la más pura expresión de lo divino? Cerré los ojos y respiré profundamente. Cuando los abrí, supe lo que debía hacer. Crucé el umbral del convento y allí estaba él, esperándome bajo la luz tenue de la luna. Sus ojos se iluminaron al verme, y en un instante me envolvió en sus brazos. Me prometió que me protegería, que juntos encontraríamos una vida lejos del juicio y el pecado. Caminamos durante horas hasta llegar a un pequeño pueblo cercano, donde nos refugiamos en una posada. Esa noche, mientras nos entregábamos el uno al otro, sentí que el peso del hábito se desvanecía. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí libre, pero también aterrorizada. Sabía que la libertad tenía un precio. Los días que siguieron estuvieron llenos de pasión, pero también de incertidumbre. Simón comenzó a cambiar. La culpa lo consumía, y cada vez hablaba más sobre el pecado y la redención. No podemos vivir así, Mariana, me dijo una noche mientras mirábamos el fuego en la chimenea. Sus palabras eran un puñal en mi pecho. Pero yo estaba dispuesta a luchar por él, por lo que teníamos. Sin embargo, sus dudas se convirtieron en una barrera insalvable. Una mañana, cuando desperté, encontré una carta sobre la mesa. En ella me decía que regresaba a la iglesia para buscar el perdón de Dios y que nunca dejaría de amarme, pero que no podía continuar con nuestra vida juntos. El dolor de su partida me dejó vacía, pero encontré en el arte una nueva forma de sanar. Empecé a pintar, y en cada cuadro plasmaba nuestro amor, nuestra culpa, y los recuerdos que compartimos. Con el tiempo, mis obras comenzaron a ganar reconocimiento. Me convertí en una figura controvertida, alguien que desafiaba las reglas con cada pincelada. Años después, durante una exposición en París, lo vi. Simón estaba al otro lado de la sala, mirándome con la misma intensidad de siempre. Nos acercamos, pero ninguno dijo una palabra. Solo nos miramos, y en ese silencio entendí que, aunque nuestras vidas habían tomado caminos distintos, nuestro amor nunca desaparecería. Supe que, aunque no podíamos estar juntos, lo llevaría conmigo siempre, en cada trazo, en cada susurro de mi corazón. ¿Qué te pareció el desenlace de esta historia? ¿Crees que Mariana y Simón tomaron las decisiones correctas? Déjame tus opiniones en los comentarios y comparte si alguna vez te has enfrentado a un dilema como este. Dale like y suscríbete para más historias que desafían el alma y despiertan el corazón. Nos vemos en la próxima historia.